En este video vamos a descubrir la costa de Letonia. Vamos a salir de Riga e ir hasta Kolka, el lugar donde el mar Báltico se junta con el Golfo Báltico. Así que acompáñame en este viaje para conocer varios lugares escondidos, pero muy bonitos y obviamente al lado del mar, simplemente preciosos. Soy Lala Letona y ahorita estamos en una ciudad que se llama Engure. Principalmente es conocida también porque cerca de acá tenemos un lago, uno de los más profundos de Letonia, que es Engure, igual que la ciudad. Aquí en particular venimos no simplemente a la playa, sino a la playa y las piedras que nos llevan hasta un lugar bastante profundo del mar. Entonces hay que ir por las piedras. Espero que va a ser bastante divertido. Hay que probar el agua también, a ver si se puede meter todavía. Y cómo me va en esas piedras caminando con un montón de cuervos, no tan amigables al parecer, pues ya veremos. Ya llegamos hasta el final de esas piedras. La verdad, está bien, está súper bien, está súper divertido, solo que se nota que ahí viven principalmente gaviotas. Me imagino que ya entienden qué implica todo esto, pero está padre disfrutar de esta experiencia, llegar hasta el final. Está muy bonito aquí, pero siempre con cuidado. Además ya están llegando más personas, así que creo que ya es hora de ir a la playa. Ok, ya salimos de esas piedras. Lo difícil fue salir con manos limpias porque, como les dije, está lleno de pues lo que dejan los pájaros cuando ya comieron bien. Entonces, qué bueno que ahí está mismo el mar para lavarse las manos. Y la otra es que no todas las piedras están estables, muchas de ellas están muy resbalosas o están nada más ahí moviéndose solitas a pesar de ser grandes, así que eso le da como esa adrenalina para que tu caminata sea más divertida, llena de acciones, no sea tan aburrida, ¿verdad? Pero no me crean a mí, creo que yo siempre tengo el talento de elegir el peor camino, por eso se me dio un poco más difícil. Y pues ahora sí vamos a probar el agua porque al parecer está súper bien la temperatura. Ya estamos en la playa, por lo menos lo que un letón interpreta como una playa. Aquí tenemos arena muy suavecita para poder caminar, para poder acostarnos. Algunos tienen sus sombrillas, otros nada más se acuestan como en una tipo toalla para la playa y pues a nadar. Hoy es un día súper caluroso, como aquí lo pueden observar, la gente está tomando el sol literalmente, se acuesta a tomar el sol. El concepto de ir a la playa tal vez es algo diferente a lo que uno se puede imaginar viviendo en un país donde hace calor todos los días casi, porque aquí es muy raro que aquí haga sol y una persona puede broncearse, por lo que cuando sale el sol todos van a la playa a hacer esto, lo que pueden ver, o sea, acostarse y tomar el sol. Otros también se meten al agua tantito y otra vez a tomar el sol para calentarse. Además, estar acostado así en la arena calentita nos ayuda a calentar nuestros bronquios, los pulmones, sobre todo pues seguimos en pandemia, entonces después de
de que les dio COVID o simplemente un resfriado que no desapareció, ¿verdad? También podemos acostarnos y hacer el bien a nuestros pulmones, nuestros bronquios, tomar el sol. Es algo raro, ¿verdad? También aquí de repente hay gente jugando voleibol, creo que es lo más común. No sé, badminton, tal vez algo así, o frisbee. Pero pues lo principal es estar acostaditos y nadar. Entonces vamos a hacer lo mismo ya que estamos en Letonia. Ya estoy en el agua. Está muy rica para la temperatura del mar Báltico que podemos esperar aquí, que no suele ser caliente. Para nada, al revés. Tomen en cuenta que es uno de los mares más fríos del mundo. No sé a cuántos grados estamos, no vi en ningún lado el indicador, pero yo supongo que unos 18, 20 debe de tener el agua. Para Letonia, insisto, para Letonia ya es caliente el agua. Es uno de los mares menos salados del mundo, así que pues ya prepárense para lo que pueden esperar de este lugar. Voy entrando despacio porque hay como hierbitas, como cosas muy extrañas. Sí, pero bueno, ya lo pasé. Otra particularidad que siempre hay que tomar en cuenta con el mar Báltico es que para llegar a la profundidad necesitas paciencia. Y cuando hablo de paciencia, de verdad es mucha paciencia. Porque miren, todo lo que ya pasé, todo lo que avancé, y el agua me sigue llegando hasta la rodilla. Ahora de hecho hasta menos. Otra particularidad de este mar es que es como de repente ya está más profundo y piensas, sí, ya por fin alcancé la profundidad, y otra vez tenemos una capita con nada de profundidad. Luego otra vez caminas, otra vez no alcanzas el piso, tienes que nadar, y otra vez llegas a una parte donde puedes caminar y hasta la rodilla o hasta la cintura te llega. Mucha paciencia, de verdad estoy hablando de varios kilómetros y mucha paciencia. A ver, les enseño la gente que está ya mucho más lejos que yo, y miren, hasta ahí está, o sea, hasta la cintura, y están lejos, de verdad están bastante lejos, pero aún así no les llega nada profundo el mar. Por un lado es algo bastante bueno porque para los niños es bastante seguro, ¿no? Relativamente seguro, o más seguro que en muchos otros lados donde las olas te tiran de inmediato. Antes de que se me olvide, otra particularidad una vez más de este mar es que tiene muchas corrientes, entonces cuando entras a lo mejor te parece como, o sea, sientes una temperatura y en lo que vas caminando de repente llega otra corriente y ya lo sientes súper diferente, mucho más caluroso o al revés mucho más frío. Y lo más interesante es que casi siempre cuando vas de regreso a la costa, ahí sientes que el agua ya está caliente, porque después de estar más lejos donde suele ser más fresca el agua, pues ya sientes el agua de aquí al principio súper caliente, así que si incluso metiéndote la sientes fría, de regreso te prometo que la sentirás tibia o hasta caliente. Pues así como se ve tan rico el clima y esa agüita, así justamente sí estaba. Y así es, incluso está calentándose un poquito más, viene más y más gente a esta playa. Al parecer es más local, no tiene tantos negocios alrededor, de hecho no está lejos de una carretera. También tiene unas tienditas, pero en sí pues es un lugar así mucho más local, simplemente para venir ya con tus cosas y descansar. Y es lo que hicimos. Y ahora ya es hora de ir a comer, y por lo mismo que, como les dije, vamos por la costa de Letonia, saliendo de Riga a Kolka. Lo más típico de lo que tenemos que hacer es comer algo de pescadito. Además, tomen en cuenta que los locales que pueden encontrar por acá, todos los pescaditos allá, normalmente por la mañana los van a pescar los pescadores y luego lo traen y ya pues lo preparan y se los venden, ya que sea a través de pues un restaurante o en unas tienditas, unos locales muy chiquitos pero muy ricos en los que pueden confiar. Vamos a ver qué vamos a comer hoy. Bueno, ahora después de haber tomado el sol, después de haberme metido en el agua,
Después de haber comido bastante rico, pues prácticamente fueron diferentes pescaditos y lo más padre es que aquí mismo pues lo pescan, lo preparan. Este negocio en particular, este restaurante es negocio familiar, entonces todos los productos naturales, también probamos un postrecito, helado con mermelada casera, entonces todo muy rico. Ahora nuestro siguiente destino es un lugar que se llama Valtakaapa. Básicamente son como tipo dunas, pero que están en el bosque, podemos decir, porque alrededor vemos pues el bosque. Estamos en el bosque, de hecho, lleno de pinos. También tenemos un río de un lado y por allá de otro lado, ahí sigue siendo el mar, porque pues vamos por la costa. Si salimos de las partes turísticas, como por ejemplo Riga, Jurmala y algunos lugares más, pues lo que vamos a ver, casi nada de gente. Prácticamente ahora estamos caminando por un lugar bastante turístico, sí, pero también muy local. Lo que quiere decir que creo que somos los únicos mientras aquí. Entonces, pues los que quieren disfrutar esta tranquilidad y naturaleza, hacer tipo meditación, pues Letonia es un lugar espectacular. O hasta me atrevería a decir uno de los mejores en el mundo para realmente encontrar tu paz interior, descansar del ruido de ciudades grandes y disfrutar de un momento de paz. Y ya llegamos al punto final de nuestro destino, que es un punto muy particular donde el mar Báltico se encuentra con el Golfo de Riga, en el que estamos bañándonos hace ratito. Y aquí lo particular es que se ve cómo se unen estos dos mares y es un lugar bastante bonito, porque aparte además tenemos un bosque espectacular, toda la playa se ve hermosa. Si quieren ver verdaderas olas, vengan aquí cuando hay viento, cuando hay tormenta, porque van a ver que sí, el mar Báltico también puede ser muy agresivo. Van a ver aquí muchas olas y también aquí no se recomienda bañar porque dicen, bueno, por las corrientes es peligroso y además el agua normalmente aquí suele ser un poco más fría, pero depende la verdad mucho de la corriente, porque aquí me he encontrado con el agua más tibia para mí o más caliente, pero la verdad no confíen en mi definición de agua caliente o tibia, porque creo que no coincide con la mayoría de las personas. Para mí con 13 grados ya estoy feliz, así que pues pueden ya darse cuenta cómo es. El lugar es súper bonito, el aire es súper fresco. Simplemente caminar por esta orilla y darse cuenta que estás justamente en esta puntita de Letonia es algo muy bonito. Por lo menos para los letones es un lugar del que estamos muy orgullosos, que nos encanta, que respetamos mucho. Bueno, simplemente les recomiendo venir a visitarlo. Es bastante turístico, hay bastante cosas que ver, sobre todo de la naturaleza. Si quieren disfrutar la naturaleza, vengan a Letonia, vengan a disfrutar toda esta hermosura. Otra cosa muy interesante que podemos observar aquí es Estonia directamente, ya que por ahí se encuentra un faro de la isla Estonia que se llama Kuressaare, que pertenece, según yo, a la isla Saaremaa. Entonces, Letonia y Estonia por acá es el camino más cercano. Por el momento no hay ningún ferry, espero que pronto sí haya uno, pero mientras, pues desde aquí mismo, durante el buen clima, con buen tiempo, podemos ver Estonia, que nos queda al alcance de la mano. Pues hasta aquí llegamos por la costa de Letonia, de Riga hasta Kolka, hasta la mera puntita. Y bueno, si les gustó este video, pónganle like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y comparten este video con sus amigos
para que siga creciendo nuestra comunidad, y también les comparten este video obviamente a los amigos y familiares que están planeando a visitar Letonia en particular o algo diferente a muchas otras cosas que ya han visto. Y bueno, nos vemos. Así que los que quieran verificar qué tan valientes son, tienen que venir acá. Por la estatura, apenitas paso, están atorados ahí. Lo siento, pero no hay otra forma de bajar. Felicidades para mí, ya soy adulto.